Vamos a resolver ahora un ejemplo de movimiento circular. Estos problemas, prácticamente todos los problemas que vamos a hacer de movimiento circular van a ser realmente sencillos. Aquí tenemos un buen ejemplo de ellos porque nos piden prácticamente todo lo que te pueden pedir. El enunciado dice que un movimiento describe un movimiento circular uniforme, es decir, no tiene aceleración tangencial, de 60 centímetros de radio, tardando 3 segundos en dar 5 vueltas. Nos piden que calculemos lo primero, el periodo y la frecuencia. Bueno, pues vamos allá. Para hacerlo utilizamos la definición del periodo, que es el tiempo en dar una vuelta. Pues si necesito el tiempo en dar una vuelta, divido el tiempo que he tardado en dar 3 vueltas por el número, perdón, el tiempo que he tardado en dar las 5 vueltas por precisamente el número de vueltas, y el resultado que obtengo es los segundos por vuelta. La vuelta no es una unidad, así que el resultado es precisamente lo que busco. Ya da para la frecuencia, o bien uso la definición, o bien uso que es el inverso del periodo. Voy a utilizar en este caso la definición, que es las vueltas que doy por unidad de tiempo. Es decir, 5 tercios estaría en segundos a la menos 1, que es lo mismo que hercio, y lo escribimos así. Seguimos ahora en el apartado B. Me piden la velocidad angular. La velocidad angular la puedo calcular de esta manera, como el ángulo girado partido por el tiempo que he tardado en realizar ese giro. También la puedo calcular para un ángulo concreto este tiempo, o como 2pi por la frecuencia, utilizando la definición de la frecuencia en términos del periodo. Yo voy a utilizar esta última. El resultado va a ser el mismo, utilices la que utilices, y me voy a poner la vida fácil. Voy a hacerlo con esta. Bueno, pues el resultado va a ser 10pi partido por 3 medido en radianes por segundo. Es muy común dar los resultados de la frecuencia angular en radianes, en múltiplos de pi. ¿De acuerdo? Cuando las damos en radianes por segundo, darlas en múltiplos de pi. Si las das en revoluciones por minuto, pues evidentemente no. Pero no se multiplica esto, se deja tal cual. Ahora me piden la velocidad, entiendo que se refiere a la velocidad lineal. Bueno, pues la velocidad lineal es igual a la angular por el radio. La angular es 10pi partido por 3 y el radio es de 60 centímetros. Para que esté en el sistema internacional tiene que ser 0,6. ¿De acuerdo? Son 0,6 metros. Pues ya está, hacemos la cuenta y queda 6pi partido por 3, que son 2pi metros por segundo. Aquí no es tan común dar los múltiplos de pi, por lo cual lo podríais aproximar como 6,28 con 3 cifras significativas. Si pones el símbolo de aproximado no es necesario que pongas esto. Esto se pone solo cuando ponemos el igual. Ya da la aceleración centrípeta. Bueno, pues yo sé que es igual a la velocidad al cuadrado partido por el radio. Evidentemente, utilizando esta relación de aquí, podrías escribirlo también así. Y al final, simplificando, obtendríamos esta expresión. No es necesaria en este caso porque tenemos ya la velocidad calculada y tengo el radio. Pero si quisiera, podría haberla calculado directamente sin pasar por este paso. Bueno, pues escribimos cuál sería el resultado. Voy a sustituir v al cuadrado porque, como digo, no es necesario esta otra fórmula, aunque va a dar el mismo resultado. Y v al cuadrado sería 4pi al cuadrado. El radio es 0,6, luego entonces esto al final quedaría como 40pi al cuadrado partido por 6, o lo que es lo mismo, 20 tercios de pi cuadrado. Y esto pues ya lo puedes aproximar utilizando la calculadora. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos aquí 20 dividido por 3 por pi al cuadrado. Y esto es igual a 65,8, por ejemplo. Podemos cortar ahí metros por segundo cuadrado con 3 cifras significativas. Y por lo último que me piden es el espacio recorrido en un minuto. Bueno, pues para poder saber el espacio recorrido, si nos acordamos, necesitamos podemos utilizar E o L, E de espacio o L de longitud de arco.
Entonces yo voy a utilizar E porque el enunciado se refiere a eso, al espacio recorrido. Sería igual al ángulo que ha girado por el radio. Bueno, pues el ángulo que he girado es lo que tengo que saber. Voy a sacarlo de aquí. El ángulo será igual a la velocidad angular por el tiempo que he girado. Y luego multiplico por el radio. Ahora que lo sé todo, pues simplemente sustituyo. La velocidad angular la tengo aquí calculada. Es 10 pi tercios. El tiempo que ha pasado es un minuto. Evidentemente, como esto está en radianes por segundo, debe estar también, esta unidad debe estar también en segundos. Un minuto son 60 segundos. Y el radio es 0,6. Bueno, pues hecho esto, solo me queda hacer la división y me quedaría 20 a hacer esta división aquí. Bueno, toda la cuenta, no solo la división, claro. Esto sería 20 y 10 por 0,6 da 6. O sea que el total sería 120 en múltiplos de pi. 120 pi metros, y si quedo, pues bueno, pues aproximo esto, que sería 120 por pi, son 377 con 3 cifras significativas. Con ese 99 pues podemos pegar el corte aquí sin problema, ¿de acuerdo? Y esto por supuesto está medido en metros. Ya está, este es un problema de movimiento circular muy sencillo, son estos problemas, y bueno, pues ya veis que merece la pena irse a un examen a por un problemilla como estos.